Bien, señor magistrado, al término de este debate oral público y contradictorio, corresponde al abogado deponente, Edwin Joel Bustamante Montalvo, expresar las razones por las cuales solicitamos que se absuelva de la acusación puramente formal sostenida contra el ciudadano inocente Percy Gabriel Casana Saavedra y contra Miguel Ángel Acuña Asto. Y en su defecto, señor magistrado, a partir de los comportamientos presentados desde el inicio de la investigación, en la etapa intermedia, y cómo no, en el juicio oral público y contradictorio que acaba de culminar sus debates, su sesión de debate, aplique la medida correspondiente desde una óptica de proporcionalidad. Empezaré, señor magistrado, por el orden que ha establecido su dirección de debate, a expresar mis alegatos finales con Percy Gabriel Casana Saavedra y luego con Miguel Ángel Acuña Asto por una cuestión de orden y entendimiento, para hacerlo más didáctico. Pese a que los dos están incluidos en esta supuesta banda, bueno, al inicio organización criminal, hoy banda criminal. Entonces, ¿quién es Percy Gabriel Casana Saavedra? Es un ciudadano ejemplar, es un empresario dedicado a la importación de autopartes, entre otros artículos básicamente de China, productos chinos, que tiene una presencia comercial en La Libertad y además académica en La Libertad y en el Perú, incluso en el extranjero. Presencia comercial debido a que tiene más de 10 años en el rubro comercial de la importación de autopartes. Es un experto egresado de Senati con más de 10 años en la reparación de automóviles de alta gama. Básicamente estos autos de marcas de alta gama como BMW, Mercedes-Benz, etc. Además de ello, también es un ciudadano académico, ya que siempre ha prestado, ha capacitado, no solamente en instituciones de prestigio, sino también a personas que recién se adentraban o se acercaban a este rubro de la mecánica automotriz eh, computarizada, porque es una rama especializada. Con el avance tecnológico, las actividades de mecánica respecto a los sistemas de los vehículos que hoy en día son básicamente electrónicos, él ha sido uno de los pioneros en La Libertad. Finalmente, debe saber que es hijo, forma parte de un hogar constituido, es padre también y es la fuente de cuidado y de manutención de su familia. Es un ciudadano ejemplar que al día de hoy mantiene una conducta intachable y además no ha sido sentenciado anteriormente ni vinculado anteriormente a este proceso con alguno u otro proceso o confrontación con el sistema de justicia penal. Entonces, ¿quién es Percy Gabriel Casana Saavedra? Es un hombre honorable, es un empresario, es un técnico, es un académico, padre de familia, sin antecedentes penales. Bien, decíamos esto, señor magistrado, porque se le imputa específicamente a mi patrocinado y hemos escuchado muy atentamente los alegatos finales que la Fiscalía mantiene su facultad, y decimos formal porque simplemente es formal, de pedir una pena, una condena y considerarlo como miembro de esta banda criminal, afirmando lo siguiente, y esto tenemos que integrarlo, señor magistrado, por ejemplo,
con la afirmación que hace la Fiscalía de que la banda está acreditada. Nosotros no vamos a discutir, señor juez, señor director de debate, la existencia o no de este grupo delictivo, en la que se ha establecido ciertas características de continuidad en la comunicación, abundancia de comunicación de manera cruzada, familiaridad entre algunos de los coacusados, pero sí nosotros vamos a cuestionar dura y tajantemente la participación, la vinculación a título de autor o coautor en este grupo delictivo que la Fiscalía persigue. Entonces, la Fiscalía señala que la banda está acreditada y además que desde el 1 de octubre del 2018 al 26 de enero del 2022, bajo la sombra, bajo la batuta, bajo la dirección del señor José Manuel Narro Aguirre, y nunca olvidemos este apellido, doctor, y esta condición, señor magistrado, porque Fiscalía así lo ha determinado y así existe evidencia, algunos elementos, señor magistrado, de que bajo ese dominio incluso le ha dado característica de especialización, de especialidad, incluso señala y resalta que dentro de las comunicaciones este señor hablaba de los seguros y que finalmente hablaba de los seguros en el minuto 7 con 3 segundos, habla el alegato fiscal, porque el precio era menor al promedio del mercado legal y con esta actividad, con el modus operandi, ellos aseguraban un recurso económico y legal desde el 1 de octubre del 2018 al 26 de enero del 2022, es decir, más de 4 años. Más de 4 años. Veamos cómo se integra Percy Gabriel Casana Saavedra en estos 4 años continuos, seguidos, en la que por cuestiones económicas de dinero, por cuestiones de tener en stock bienes, accesorios de vehículos a menor precio, vamos a ver cómo es que se vincula Casana. Y hay que decirlo ya de antemano, doctor, la única manera que tiene la prueba fundamental en este caso, la Fiscalía ha reposado el éxito de su investigación, de las detenciones y hoy día de la condena, en las escuchas telefónicas. No tiene mayor elemento de corroboración que las propias escuchas telefónicas. No tiene otro elemento. Entonces vamos a tener que ser rigurosos para poder demostrar que Fiscalía, en este caso de Percy Gabriel Casana Saavedra, si bien tiene comunicaciones, mi patrocinado, las mismas que nunca han sido desconocidas, señor juez. Tome en cuenta eso, que nunca mi patrocinado desconoció las comunicaciones desde el día 1 de su intervención. Nunca desconoció que él se dedicaba a actividades de electrónica automotriz. Nunca desconoció que en sus talleres y en su casa él mantenía accesorios y productos relacionados con este oficio, pero de procedencia lícita. Señor magistrado, nunca desconoció sus conversaciones y nunca desconoció su voz, porque él siempre se ha manejado y se ha actuado en actividades completamente lícitas. Pero resaltamos de la afirmación, el primer punto, la fecha del inicio y la fecha de la culminación, el tema económico, porque la Fiscalía sí ha traído un caso en la que es un caso puramente productivo, es una banda, entre comillas, es una unidad productiva ilegal que ha amasado fortuna y sobre la base de que el precio que ellos manejaban era menor a la del mercado. Y esta situación del precio, señor magistrado, va a tener que ser cotejada con la condición de empresario de mi patrocinado, como segundo elemento de análisis. Mi patrocinado tiene más de 10 años en el rubro de importaciones y él cuando declara, y así se han mostrado con todas las facturas que la aduana a través de la SUNAT ha enviado, ha llegado a la conclusión de que mi patrocinado incluso importar le salía más barato que recoger o refaccionar o rehabilitar o hermanar o habilitar estas computadoras hurtadas o robadas. Eso queda clarísimo. La Fiscalía no ha sostenido prueba en contra. Están todos los resúmenes de compras que mi patrocinado ha tenido con su explicación y declaración. El precio que él manejaba por productos nuevos era mucho menor al que se discutían o se conversaban en las conversaciones. Dicho esto, señor magistrado, fíjese, empieza detallando con José Manuel Narro Aguirre, por ejemplo, y durante el juicio, doctor, no hay evidencia alguna que mi patrocinado, Percy Gabriel Casana Saavedra, desde el 1 de octubre del 2018 hasta el 26 de enero del 2022, haya tenido mención alguna, conversación alguna. Y resaltamos esto porque la condición de Narro Aguirre señala a Fiscalía que
él era el mandamás. Y estoy remitiéndome, doctor, remitiéndome solamente a lo señalado por fiscalía, con lo cual yo discrepo. No es que yo esté haciendo alegaciones en contra de nadie, solamente recibo y retomo lo que la fiscalía ha precisado, de lo cual tampoco estoy en acuerdo con todo lo que dice la fiscalía, y sirve para explicar que, por ejemplo, con José Manuel Narro Aguirre, a quien se dice ser el mandamás, y que cualquier tipo de actividad, sea de robo, hurto o comercialización, pasaba por su decisión o pasaba con su coordinación. En las comunicaciones que tiene este señor no aparece mencionado mi patrocinado. De la misma manera con Efraín Esteban Aguilar Moreno, tampoco mi patrocinado ni siquiera aparece mencionado. Luego con el acusado Humberto Pérez Neira, de la misma manera, señor magistrado. Cristian León Zárate, de la misma manera. ¿Con quién tiene conversación? Con quien sí tiene conversación, y él lo ha reconocido, lo ha explicado, es con Miguel Ángel Acuñazo. Pero la conversación y las comunicaciones que tiene con Miguel Ángel Acuñazo se ha hecho dentro del marco de su otra actividad de mi patrocinado, del ser un capacitador, de ser un inductor, de ser una persona que enseñaba, capacitaba en el oficio, en la profesión que él desarrollaba, que ha sido técnico. Y esa es la única vinculación estereotipada, señor magistrado, inocua, socialmente irrelevante, en la que se debe comprender la vinculación telefónica reconocida por mi patrocinado, reconocida por Miguel Ángel Acuñasto y explicada de que se trataba de un ámbito que manejaba mi patrocinado, que era de las capacitaciones. Por lo tanto, nos queda preguntarnos, señor magistrado, y aquí viene un tema de tipicidad. La banda, ¿con cuántas personas se forma? ¿Con una? ¿Con dos? ¿Con tres? Y esto aludimos, ¿por qué, señor magistrado? Porque la fiscalía, al momento de hacer su locución en contra de mi patrocinado, puramente formal, llega a esta conclusión lapidaria. Dice: el punto neurálgico para Percy Gabriel García Casana Saavedra es su condición profesional, y que él refaccionó, rehabilitó las computadoras hurtadas y robadas, y que su profesión, su conocimiento, la puso al servicio de esta banda. Así dice la fiscalía en su alegato, y recordemos, ese es el punto neurálgico, cosa que nosotros le estamos demostrando. ¿Por qué? Porque luego de esa afirmación trata de corroborar y señala lo siguiente: las abundantes comunicaciones, dice la fiscalía. Pero ¿cuáles comunicaciones? Y si acabamos de acreditar, señor magistrado, que no tiene con ninguno de ellos, a excepción de Miguel Acuña Asto. ¿Dos formarían una banda, doctor? Si el propósito era generar dinero sucio con la restricción de los aparatos y accesorios robados, y en la que tenía la hegemonía este señor Narro Aguirre, con la que no tiene vinculación, es decir, Casana Saavedra con Acuña Asto, cuando las conversaciones de Casana Saavedra con Acuña Asto no rebotan con ninguno de los otros coacusados. Lo decimos esto, señor magistrado, porque se tiene que hacer una diferenciación. Las comunicaciones que recoge la fiscalía son con Lalo Chimbote y con todos sus clientes que mi patrocinado permitió la apertura de su celular. Y la otra pregunta es: ¿Lalo Chimbote y los demás forman parte de la banda criminal, doctor? ¿Forman parte de la organización criminal? Y la respuesta es no. ¿Ha habido acaso una ampliación de integración a Lalo Chimbote y a los demás que aparecen conversando en las conversaciones de WhatsApp y hacen pagos por capacitación o opinión profesional? ¿Acaso, señor magistrado, en este plenario el señor fiscal ha ampliado su acusación integrando estas? ¿Era imposible? Es decir, no existe. Lo que el señor fiscal pretende, señor magistrado, es que ustedes lo condenen solamente con las escuchas del tal Chatín, del tal Riverino Barreto, y lo ha calificado como mando medio personal de confianza de Narro. Esta persona falleció, claro, el fallecimiento no anula la actividad que este haya hecho, pero sí permite comprender, doctor, y la necesidad de que usted analice desde un punto de vista de tipicidad, si estas conversaciones, para empezar, eran propias de receptación, proveniente de una banda,
y si estas conversaciones se disparaban o se correlacionaban con el mandamás, que era Narro Aguirre, o con los otros receptadores, o con los hurtadores, o con los que ejercitaban los robos. Y la respuesta es: no hay, doctor, conexión delictiva, más que la conversación de Barreto con mi patrocinado y viceversa. Es más, se escuchan términos jocosos y de excesiva confianza. Y en ese momento mi patrocinado, en la conversación, por lo menos este tal Barreto o Chatín, no evidenciaba o no tenía denuncia por robos, hurtos, autopartes o receptación. No existe elemento alguno, doctor, que permita corroborar. Entonces, salvo que la fiscalía haya dejado de lado la acusación en banda de Percy Gabriel Casana Saavedra con el resto y le quiera a usted hacer condenar por minibandas entre Percy Gabriel Casana Saavedra con el tal Barreto, dos formarían una banda y dos podrían sostener una producción ilícita por 4 años. No, porque las conversaciones ni siquiera llegan a 1 mes o 2 meses en este periodo de 4 años de actividad ilícita. Por su parte, también pretende que ustedes acusen o condenen a mi patrocinado en una mini banda con Miguel Acuña Asto. Dos podrían sostener estos 4 años de vida delictiva del mercado más grande de venta de productos robados y hurtados, que esta Cora. No lo podemos desconocer, señor magistrado. La respuesta es no. Finalmente, señor magistrado, y dijimos de que la única prueba que ellos tenían eran las comunicaciones, pero la fiscalía está desnaturalizando por completo las conversaciones que tiene mi patrocinado. Efectivamente son con clientes, y miren, y son con fechas 21 de enero, las fechas que él tiene, que para que ustedes también revisen, las comunicaciones de Casana son del 11 de febrero del 2019. 11 de febrero del 2019, con este Rivelino, Barreto Morales. La de Rivelino no se vincula con otro de los coacusados, solamente queda entre Casana y él. Luego vienen las de 14 de mayo del 2020, con Eduardo Richard Matías Pelá de Lalo Chimbote. No forma parte de la acusación, doctor, nunca ha sido. 1 de junio del 2020, con Lalo Chimbote hasta septiembre, diciembre del 2020, enero del 2022, doctor. Luego viene con Miguel Acuña, que le hemos dicho y en eso han explicado que son temas académicos, y estas no rebotan o no se replican con los otros coacusados. Es más, ni siquiera se habla de que mi patrocinado haya recibido. ¿Qué objetos? Luego con Luis Eduardo López Vega, de la misma manera, no forma parte de la acusación, señor magistrado. El otro punto, señor magistrado, es que, hablando de receptación y en términos estrictamente típicos, el Código Penal establece que para sancionar a una persona es que tiene que adquirir, recibir en donación, en prenda, guarda, esconde, expone para la venta, ayuda a negociar, comercializa, desambla o utiliza un bien o sus partes. Es decir, doctor, este es un punto neurálgico que Fiscalía no ha pretendido acreditar, y es a pedido de la defensa, doctor, de Miguel Ángel Acuña Asto y de Percy Casana Saavedra. La defensa pidió un reporte de todos los vehículos robados en esos periodos, para luego cotejar con la información de las conversaciones, doctor. Si usted coteja el reporte que hace UPROVE respecto a los robos y hurtos de autopartes de esos vehículos en estos años, versus la conversación de Percy Gabriel Casana Saavedra, va a encontrar que no hay ninguna vinculación, no hablan de placas, a excepción de una Mitsubishi, pero ya se explicó que esas estaban siendo, que mi patrocinado ni siquiera aperturó esa imagen, ni siquiera la aperturó. Dicho esto, y como punto final, doctor, la cereza que adorna este vaso acusatorio puramente formal es la pericia, doctor, la pericia. Y la fiscalía, entendemos su posición, sigue sosteniendo que mi patrocinado Percy Gabriel Casana Saavedra puso a disposición de la banda criminal, puso a su disposición a la banda criminal sus conocimientos, y es que él, a través de sus conocimientos, rehabilitaba, a través de la clonación, la hermanación, señor magistrado, y la rehabilitación de los computadoras para luego venderlas. Y la pregunta para iniciar a cuestionar este punto fuertemente es: ¿cuántas computadoras Percy Gabriel se le ha acreditado que ha recibido? ¿Cuántas computadoras robadas o hurtadas y de qué vehículos? Ninguno, doctor, ninguno. Esto ha sucedido porque Casana Saavedra abrió voluntariamente su teléfono celular, porque si él no abría el celular, de repente las comunicaciones que él tenía ni se pudieran conocer, estuviera más tranquilo, pero él, para someterse a la investigación, abrió el celular.
y en contra de tomarlo de manera positiva, lo toman de manera negativa, sobre todo no amparándose, doctor, en el apoyo de un científico, de un técnico, cosa que sí usted ordenó, porque hubieron dos pericias, doctor, sobre ese punto discrepantes. Y en este punto, señor magistrado, existe una jurisprudencia aplicable a este caso, doctor. Me refiero en la que el doctor César San Martín Castro es ponente, recientemente publicada, sentencia de apelación suprema del 9 de octubre del 2024, apelación 285-2023 Junín, en la que, doctor, se anula una sentencia por una motivación, indebida motivación, ya que, pese a haber pericias discrepantes, no se ordenó el debate, cosa que aquí sí se ordenó el debate, ya que, sea que se ha ordenado o no se haya ordenado, las razones de las discrepancias, exige San Martín Castro, deben ser completamente, abiertamente discutidas, sin viso de duda alguno. Pero en este caso, doctor, pese que usted ordenó, ya que no hay un convencimiento completo respecto a la posición del perito oficial versus al cuestionamiento del perito privado, ordenó el debate. ¿Y qué pasó? No ha venido el señor perito oficial. Por lo tanto, las razones de su discrepancia, porque es la discrepancia lo que se tenía que resolver con el debate, no va a ser posible, doctor, convertirla en prueba. Por lo tanto, la fiscalía se queda, por la no concurrencia de este perito a explicar las razones de su discrepancia, se queda sin prueba, ya que al existir la orden judicial del debate pericial en juicio, implica una anulación completa de los dichos de este señor perito. Ergo, la pericia oficial, la privada que sí llegó el perito, debe ser tomada en cuenta absolutamente de manera completa, porque no hay otra forma de poder entender esta ausencia, esta no participación, ya que las razones de la discrepancia no van a poder ser analizadas con los otros elementos, y que en este caso no son otros elementos más que documentales, como son las transiciones, porque ni siquiera hay testigo conclave ni colaborador, pese a existir 4 años que hubiera de investigación o 4 años de operatividad ilegal de esta banda, y no pudieron traer prueba personal. Entonces, señor magistrado, el contraste respecto a la coherencia y corroboración de que Percy Casana Saavedra puso a disposición sus conocimientos para rehabilitar y lograr la venta, la reutilización de esas computadoras, es simplemente una afirmación carente de corroboración probatoria. Dicho esto, señor magistrado, al no existir mayor prueba, más que esta pericial y las comunicaciones, demostrado que las comunicaciones que tiene mi patrocinado no forman parte de la banda, es que la duda, señor magistrado, la duda respecto a que este ciudadano inocente haya participado, haya formado parte de la banda, es evidente, sólida y sí exige, doctor, legitima una declaración de absolución de inocencia, el levantamiento de cualquier medida personal en su contra, algún registro indicativo de antecedente y el archivo definitivo del caso para este ciudadano. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, abogado. Señor Percy Casana, ¿tiene que decir algo de su derecho?